Hola, buenos días. Vamos a iniciar este webinar. Lo que llegan más participantes, les damos la bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros una vez más. Bueno, les iré platicando. Como les comentaba, les agradecemos por acompañarnos una vez más a un webinar de Sierra Score. Mi nombre es Angélica Salas y conmigo va a estar mi compañero Héctor González de Operaciones. Vamos a platicarles una breve introducción, un breve instructivo de cuáles son los campos que conforman un pedimento, para que ustedes como importadores y exportadores puedan leerlo, sepan cómo viene estructurado y cuál es el fundamento legal o cuál es el instructivo que se utiliza para dicho llenado. Vamos a comenzar. Como les digo, vamos a platicar sobre qué es un pedimento, para qué sirve, cómo es su estructura y cuál es su instructivo de llenado. Primeramente, vamos a hablar sobre qué es un pedimento. El pedimento viene siendo un formato elaborado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual es conformado por bloques en los cuales los importadores y exportadores deben únicamente llenar con información correspondiente a la mercancía para esta ser declarada o presentada hacia la autoridad. En el pedimento se menciona la cantidad, el tipo de mercancía, los datos que permitan la identificación como números de serie, marcas, modelos, el origen de la mercancía. El origen sirve para cuando se tiene una preferencia arancelaria, un tratado o un acuerdo, y el saber de dónde viene la mercancía, ya que hay países prohibidos para algunos tipos o algunas mercancías. El valor comercial y la base gravable, porque de aquí parte el cálculo de impuestos, que es el principal motivo de la presentación del pedimento. El cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Como sabemos, hay mercancías delicadas o mercancías que requieren cierto tipo de certificaciones o presentar avisos automáticos, como los siderúrgicos, los textiles. Entonces, en este pedimento, en ese formato se declara todo este tipo de una forma como simplificada, por así decirlo, para no estar presentando todos los documentos para poder modular, para poder ingresar la mercancía al país. También menciona la aduana por la cual se está ingresando, el tipo de operación, ya que puede ser una importación, una exportación definitiva o temporal, un depósito fiscal. Entonces, en todo este formato vamos a ir declarando toda la información que requiere saber la autoridad para poder saber si viene, si cumple, si está legalmente o si se está pagando de una forma correcta los impuestos. Como les decía, para el que sirve un pedimento, permite que la autoridad aduanera pueda verificar y corroborar la información proporcionada por el contribuyente, o sea, lo que permite que la legalmente internacional salida de las mercancías, saber si es apta o no para el ingreso, su venta o su distribución. La verificación de la información ocurre al momento de que la mercancía cruza el mecanismo de selección automatizado. A continuación, vamos a explicarles un poco sobre cómo está estructurado el pedimento y su fundamento legal. Buen día a todos. Gracias, Angélica. Bueno, de acuerdo a los comentarios y a la información que nos proporciona Angélica, podemos concluir que el pedimento básicamente es el documento que ampara la legal entrada y la legal estancia de la mercancía en el país, o en su caso, la salida. Este pedimento está estructurado de la siguiente manera. En este caso les quisimos incluir un ejemplo del formato del pedimento para que tengan una visión más clara de los campos que hay que llenar dentro de este formato establecido por el SAT.
En este caso, como podemos ver a grandes rasgos, hay un número de pedimento que el cual, pues en el ejemplo está en blanco, pero todos estos campos tienen que ser llenados. El número de pedimento es asignado por cada agente aduanal y lleva en su estructura el número de la aduana y el año y el código, eh, el número consecutivo que asigna el sistema de cada agencia aduanal. También podemos ver que tiene el tipo de operación, que en este caso en el ejemplo está como importación, la clave de pedimento, que en este caso declara 1 a 1, pero puede ser un R1 de rectificación. Un pedimento también puede ser un temporal. Existen diferentes claves de pedimento de acuerdo al tipo de operación que se va a utilizar y el régimen que ampara si es importación, exportación o en su caso también el temporal. Podemos ver el tipo de cambio que lo asignas de acuerdo a la fecha de entrada del buque o a la fecha de llegada cuando es vía aérea, cuando llega, en este caso, los aviones a las terminales aéreas, pues se asigna, hay que poner la fecha en que llegó, o sea, en que entró al país. Y como les mencionaba, este tipo de cambio se toma de acuerdo a lo publicado por el Diario Oficial de la Federación. En el caso del peso bruto, este peso se obtiene del valor del valor en kilos de la mercancía, más si por ejemplo vienen pallets, pues hay que sumarle el peso del pallet. La aduana de entrada al país, que cada aduana tiene un código, entonces de acuerdo a ese código, pues hay que colocarlo en el pedimento. Todos estos campos, me adelanto un poquito, pero todos esos campos los podemos ver en el anexo 22, que es el instructivo de llenado de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, en este instructivo podemos ver todos estos códigos que vienen aquí. Como podemos ver, muchos de los campos son llenados por códigos, es decir, que no está completo por ejemplo, en la aduana no dice que es Manzanillo, no dice que es Lázaro Cárdenas, sino que te menciona un código con el cual puedes identificar y a su vez la aduana hace la identificación correcta de estos campos. Podemos ver que hay medios de transporte, de entrada, salida, arribo. Igual estos campos vienen por código, por ejemplo, el 7 es salida terrestre, salida terrestre, en este caso por camión. Si fuera 6, en otro ejemplo, sería por ferro. Viene declarado lo que son el valor dólares de la mercancía, valor aduana, que se refiere a el valor que suma entre el valor de tu mercancía más los incrementables. Los incrementables se refiere a todo gasto generado en origen que no grava IVA. Entonces aquí va ese valor y el precio pagado o valor comercial de tu mercancía. En otros campos podemos observar en el ejemplo que está el nombre de nuestra empresa, Sierra Soluciones Corporativas, que en este caso funge como el importador de este pedimento de ejemplo. Hay que llenar también lo que es el RFC, domicilio de acuerdo a la constancia de situación fiscal, debe estar completo en todos sus campos. En caso de que el domicilio por alguna razón sea más extenso de los caracteres que tiene permitido tu sistema de pedimentos, pues hay que declarar en las observaciones que se declara el domicilio completo del importador y ahí pones pues todos los
El siguiente campo son precisamente los datos de los incrementables que les mencionaba anteriormente. Valor seguros, si en caso de que traiga un seguro desde origen, pues hay que declararlo. Valor fletes. Fletes pues se refiere obviamente a flete aéreo, marítimo, o puede ser incluso el terrestre, que es en este caso cuando se hace un cruce por alguna de las aduanas fronterizas. Embalajes, que se refiere pues más que nada a si el proveedor utilizó algún tipo de embalaje para cubrir las cajas o cualquier tipo de empaque de tu mercancía. Entonces te hizo un cobro por incluirte ese embalaje. Y otros incrementables, pues puede ser cualquier gasto que se haya generado en origen que no tenga que ver con estos conceptos. Puede ser alguna maniobra, algún movimiento en el almacén del proveedor de origen o cualquier otro concepto. En el caso de código de barras, estos códigos pues ya se generan al momento de que se hace el pago del pedimento. Estos campos se llenan en automático por el sistema. Marcas, números y total de bultos. Estos campos, como podemos ver aquí, tiene un 13. 13 se refiere a que en este caso, bueno, 13 bultos que venían que venía físicamente tu mercancía, y así viene, en este caso, tu VL o tu conocimiento o guía, debe de venir con esta cantidad debe coincidir con tu guía o VL. Aquí vemos unas marcas. Las marcas se declaran únicamente cuando son cargas sueltas, o sea que tu mercancía viajó en un contenedor, pero compartiendo espacio con otros clientes. Entonces, al momento que se hace la desconsolidación, que llega el buque, descarga tu contenedor, la revalidadora hace y la maniobrista hacen la desconsolidación del contenedor, la terminal te va a emitir una tarja. Tarja se le llama un documento en el cual ellos declaran qué fueron lo que recibieron, y en este caso declaran las marcas con las que viene tu mercancía. Esto lo hacen básicamente para la identificación de tu mercancía al momento del previo y de la liberación de aduana. Adelante, Angie. Continuando con la estructura del pedimento, solamente complementando la parte anterior, en el recuadro donde dice certificaciones, anteriormente el pedimento se pagaba en los módulos de la aduana, y ahí la aduana ponía todos los datos del banco y el momento que había quedado pagado, hora y fecha. Entonces ahora el pedimento pagado aparece con un código QR. Al momento de tu escanearlo te menciona o te aparece el estatus de tu pedimento, si ya está pagado, si está modulado en reconocimiento, o si ya o si quedó liberado verde, como menciona. Continuando con la estructura, vemos aquí en la parte de arriba las fechas. En este pedimento, como es un pedimento de importación, la fecha de entrada es y fue marítimo, perdón, la fecha de entrada es cuando arribó el buque al puerto mexicano, y es la fecha de base para grabación de impuestos. O sea, es el tipo de cambio que se toma para todos los impuestos del pedimento. Después está la fecha de pago, que como bien se menciona, es la fecha que el pedimento quedó pagado. Luego viene mencionado las tasas a nivel del pedimento. Aquí menciona cuáles son las tasas que se tomaron en cuenta para el cálculo de los impuestos. Por ejemplo, esto será una importación definitiva. El de TA fue con una clave de tasa 7, que es el 8 al millar, como todos conocemos. Igual la prevalidación y el IVA que puede venir o no dentro del pedimento, de acuerdo el trato que hayas tenido con tu agente aduanal, si te lo va a cobrar dentro de o fuera, ya que no es un impuesto. Luego viene el cuadro de liquidación, que vienen todos los impuestos pagados de la mercancía, de forma, por decirlo resumida, ya que más adelante vamos a ver la parte donde vienen las partidas de pedimento y cómo se desglosan los impuestos.
Entonces aquí solamente vamos a ver si cuánto se pagó en total por el DTA, de acuerdo al valor aduana. En este caso no pagamos IVA, perdón, IGI, ya que la mercancía no lo requería su fracción, pero también en caso de que se esté pagando un IGI o un IEPS, ahí viene mencionado igual los recargos cuando la mercancía dura mucho tiempo dentro de la aduana y vienen unos recargos por actualización, también se mencionan dentro del cuadro de liquidación. Después en los totales se viene sumando todos los importes. Como les digo, viene la prevalidación, el cual no es un impuesto, pero también se suma y se paga dentro de, vemos que viene el efectivo, otros y total. El otro es cuando, por ejemplo, traemos una mercancía con cuenta aduanera, ahí se menciona cuánto se está garantizando y cuánto se está pagando en realidad en efectivo y se hace la suma total de los impuestos a pagar o pagados. Después viene el depósito referenciado a la línea de captura. Este campo anteriormente no venía porque, como les comento, el pedimento se pagaba en módulos de la aduana y era como una forma manual de que marcar el pedimento de que estaba pagado. Ahora viene un código de barras, el cual despliega patente, pedimento, aduana, el banco al que se pagó, la línea de captura, cuánto se pagó, fecha y hora, y el tipo, el medio de presentación, o sea, cómo pagaron. Y viene el código QR, que es lo que les mencionaba, que ahora es más fácil escanearlo y ver cuál es el estatus del pedimento de la importación. Bueno, en el siguiente campo que aparece podemos observar datos del proveedor o comprador. Bueno, en este caso, este campo pues es similar a los datos del importador, hay que llenarlos completos. En este caso se llena de acuerdo a la factura comercial que te proporcione el proveedor o en su caso, cuando es exportación, pues cuando lo haga la empresa que va a realizar esta exportación te debe de proporcionar los datos que vas a llenar para el correcto cumplimiento de este campo. El ID fiscal se refiere, pues en México es el RFC, en el extranjero es el Tax ID o VAT, lo conocen en algunos países de Europa. El nombre debe de venir igual de acuerdo a la factura, domicilio, y en la vinculación, pues en este caso dice no, pero se refiere a cuando existe vinculación entre la empresa que está importando y el proveedor. Un ejemplo que podemos decir es cuando, no sé, alguna empresa tiene una de sus sucursales en otro país y le está mandando a otra empresa, a la misma empresa, pero que está establecida en México. Eso podría ser uno de los ejemplos de este campo. El número de CFDI o documento equivalente, en el caso del CFDI se refiere a cuando es exportación, cuando tú timbras una factura de exportación con complemento de comercio exterior, hay que declarar el número que te genera, pues en este caso el SAT por el timbrado de la factura. Y en el caso de la importación, pues hay que declarar el número que viene en tu factura comercial, como en el ejemplo que viene aquí. En este caso es un pedimento de importación. Hay que declarar la fecha completa. El Incoterm tiene que ver de acuerdo al término de venta que hayas pactado con tu proveedor. Si tu proveedor te incluyó el seguro y el flete, pues en este caso debe ser como está aquí, un CIF. Un CIF quiere decir que tu mercancía ya incluye ese valor dentro del valor de tu producto. Puede haber caso, como en este ejemplo, creo que en la parte de incrementable sí estaba declarado un valor, entonces puede llegar el caso de que el proveedor te vendió CIF, sin embargo te hizo el desglose, o sea, es decir, que te puso valor mercancía y te proporcionó los montos que te cobró de incrementables.
La moneda en este caso es euro, pues hay que declararlo conforme a la moneda que te venda tu factura, que normalmente en la mayoría de los casos viene en dólares. El valor de moneda de la factura, que es el importe total que declara tu factura. Y el factor moneda se refiere, por ejemplo, aquí está mencionado en euros. Entonces, los pedimentos siempre deben de salir con un valor en dólares, como podemos ver a un costado de factor moneda, vienen los dólares. Entonces, es necesario convertir ese valor del euro a dólares. ¿Cómo se hace esto? Se tiene uno que ir al Diario Oficial de la Federación y ver la última publicación del diario oficial en el cual indique el factor de equivalencia. Normalmente el diario oficial publica los días entre el 5 y el 7 de cada mes, publica factores en el cual puedes ver cuál es el que le aplica, en este caso de acuerdo a la fecha de entrada al país de tu mercancía. También vemos datos del transporte, identificación y país, transportista. En estos campos se tiene que declarar se declara la naviera, el buque y el país que ostente la bandera. Estos igual son datos de identificación de acuerdo a tu BL. El número de guía. El número de guía embarque, pues es el número que trae, que ostenta igual tu BL o tu conocimiento marítimo o tu guía. Hay que declararlo conforme viene establecido en el documento y hay que, por ejemplo, aquí viene la M, M significa máster, o sea, hay que revisar qué tipo de documento es tu BL o tu guía, si es el máster o es el house. Y dependiendo de ese tipo, pues se declara en estos campos. El CR se refiere al recinto fiscalizado en el cual llegó tu mercancía. Igual en este campo se declaran, bueno, estos son los complementos y se declara el número de recinto al cual arribó tu mercancía. Un ejemplo podría ser en Manzanillo, el 39 significa SSA, el 40. Otro de los complementos que se declaran aquí es el factor de actualización, si es que llegó un mes antes y tú la estás despachando después, entonces hay que declarar un factor aquí en los identificadores para efectos del cálculo correcto en el pedimento. En el campo de agente aduanal y apoderado se declaran los datos completos de agente aduanal que está haciendo este pedimento. Se declara su RFC, su CURP, su nombre y en el lado derecho se declara la patente que le corresponde. Igual, Angie, veo que hay una pregunta, igual si la contestamos de una vez porque nos están haciendo referencia al pedimento. Si te puedes regresar un poco, por favor, a la primera. Ajá. Bueno, nos preguntan aquí que cuál es la diferencia entre estos tres campos, valor dólares, valor aduana y el valor comercial. El valor comercial se refiere al valor de tu factura como tal, pero en moneda nacional. El valor aduana se refiere al valor de tu mercancía, más los incrementables por el tipo de cambio que te da, en este caso, igual un valor en moneda nacional. Y el valor dólares se refiere al valor aduana, pero en moneda dólar como tal. O sea, valor aduana, igual, mismo caso, valor mercancía más incrementales, que son los gastos generados en origen, pero se queda en el valor así como tal, como viene vendido de acuerdo a tu factura, o sea, en dólares. Si fuera, en este caso es en euros, este ejemplo que tenemos, pero ya vimos que siempre hay que convertir
a la moneda de dólares para que nos genere estos valores aquí declarados. Adelante, Nico. Gracias, Héctor. Solamente aquí complementando un poco en esta parte del pedimento, entre la parte donde se mencionan los datos del agente aduanal y los datos del, en este caso, un BL, vemos que dice clave, complemento, identificador. Esta parte son los identificadores a nivel pedimento, como ya mencionó Héctor. El CR viene siendo el recinto donde la mercancía se encuentra, donde en este caso fue un consolidado, se desconsolidó y se encuentra, y todas estas claves las podemos encontrar en el anexo 22. CR ya mencionó, recinto, el complemento ya sería la clave correspondiente al recinto que le tocó. Aquí podemos ver, esta es una página 2 del pedimento. En la parte de arriba podemos ver el número de pedimento, que vendría siendo lo mencionado que al principio de la operación, el tipo de operación, que es una importación clave A1, que es definitiva, viene el RFC y el CURP del importador. Continuamos y viene la otra parte la parte de los identificadores de pedimento, menciona otros más, por ejemplo, el ED son todos los documentos que se digitalizaron en ventanilla única que nos solicitan, que viene siendo el BLR validado. Si trae alguna carta, también se tiene que digitalizar con la carta traducción. En el complemento 1 vendrían todo la clave de acuse de la digitalización. Nosotros la quitamos por cualquier tema. Y por ejemplo, si viniera unas partes 2, el factor de actualización que mencionó mi compañero, por mencionar solo algunos, esta es la parte como de identificadores generales del pedimento. Después podemos ver las observaciones. Aquí depende de cada agente aduanal, pues lo que se declare. Hay agentes aduanales que declaran o fundamentan la operación que se está llevando a cabo en base al artículo 36A de la ley aduanera, que los documentos que se anexan, factura, lista de empaque, conocimiento de embarque. Hay algunos que declaran los incrementables. Esta parte es, me atrevo a decir, libre por el agente aduanal, o si el importador requiere de que se declare algún número de operación, algún número de orden, algún número de identificación, se puede declarar ahí mismo en observaciones. Posteriormente está la parte de las partidas. Aquí es donde toda la información de la mercancía se declara y correspondiente a su descripción, sus números de identificación y marca, modelo, número de serie y los impuestos correspondientes a la partida. En este caso vamos a empezar. El primer renglón habla de la fracción, el NICO, la vinculación, el método de valoración. Vamos a ir por partes del primer renglón y de ahí se brinca hasta el cuarto, me parece, donde está ya escrito la fracción que corresponde, continúa con el NICO. La vinculación, como ya mencionó mi compañero Héctor, si las empresas entre el proveedor y el importador son empresas hermanas o se declara la vinculación, ya que a veces eso influye en los precios pagados de la mercancía, porque muchas veces son donaciones o tienen un descuento por lo mismo que son empresas hermanas. El método de valoración y luego la UMC, que es la unidad de medida comercial, en lo que te están vendiendo tu mercancía, como viene declarado en factura. En este caso dice 1, que si nos vamos al anexo 22, el 1 viene siendo la clave correspondiente para kilos. Luego seguimos con la cantidad. Una cosa es la unidad y la otra es la cantidad. Aquí podemos ver que son 9,384 kilos y después viene la unidad de medida de tarifa. La tarifa corresponde a la fracción y aunque a ti te hayan vendido kilos, a lo mejor la tarifa te va a decir, yo quiero que me declares cuántas piezas son, o cuántos, no sé, se me ocurren metros o toneladas. Entonces, una cosa es en lo que te lo venden a ti y otra cosa es en lo que la tarifa te lo está solicitando. En este caso, creemos que igual la tarifa te lo pide en kilos, entonces no hay ningún problema, tú estás declarando que te lo están vendiendo en kilos y la tarifa te lo pide en kilos.
Luego viene el país de vendedor y el país de origen. Puede ser que tu mercancía, tu proveedor está en Estados Unidos, pero la mercancía la hicieron en China. Entonces, una cosa es el país de quien te vende y el país de quien te lo está mandando. Entonces, ahí se declara. En este caso viene siendo Alemania los dos y no hay ninguna diferencia. Pues, en el siguiente renglón es la descripción de la mercancía. Aquí vemos que es un alambre de acero para cepillos. Aquí tienes que declararlo tal cual te lo hayan vendido a ti y podría ser como que la descripción genérica de la mercancía y tiene que ser en español, porque muchas veces se declaran tal cual en la factura o vienen claves o viene por algún número de ítem o algo así. Entonces aquí tiene que ser la descripción en español de la mercancía. Abajo de la descripción viene el valor aduana. En este caso, como solo es una partida, no viene el valor en aduana desglosado entre 10 o 15 partidas más, o sea, fue solo un ítem en factura y el valor general de la factura es el de una sola partida. Es el valor en aduana que, como dijimos, es valor comercial más incrementables por tipo de cambio. El importe de precio pagado, que viene siendo el precio que está declarado en tu factura, porque no es lo que estás pagando tal cual por la mercancía, y el precio unitario en pesos. Cabe mencionar que todo esto es en moneda nacional, y el valor unitario en pesos. Esto para el cálculo de los impuestos correspondientes. En la parte de abajo vemos el identificador, estos son los identificadores a nivel partida, que hablan sobre tal cual de la mercancía, que vienen siendo diferentes a los del nivel pedimento, que son generales. Aquí podemos ver que es un MA que trae un embalaje o puede ser como una base de madera. Se declara, porque como la madera a veces viene con plaga, entonces tienes que declarar de que la madera que trae es parte de su embalaje y viene fumigada y libre de alguna plaga. En otro tipo de mercancías, o si esta mercancía estuviera sujeta a algún aviso de importación, como si fuera siderúrgico, aquí se declararía el número del certificado, que vendría siendo complemento 1. También si fuera textil, podríamos declarar ahí que está sujeto a precio estimado, a las NOMS también, que bueno, que me mencionas, las NOMS a cumplir, de acuerdo a la fracción. Si fuera un textil, no sé, se me ocurre la NOM 04 y la NOM, creo que la 04 nada más y la 15 me parece, no estoy segura. Pero ya viene, ok, mi mercancía cumple con la NOM 04 porque viene correctamente etiquetado y es aquí donde se declara toda esa información, todo de acuerdo a las claves correspondientes al anexo 22 en los identificadores. En la parte de la derecha tenemos las contribuciones a pagar de acuerdo a la fracción arancelaria y la tasa a la que están sujetos. Por ejemplo, esta mercancía, como mencionamos anteriormente, no está sujeta al pago del IGI, entonces se declara como exento, y en la parte de abajo la tasa del IVA correspondiente, que es el 16%. Rápidamente, por ejemplo, el IGI se multiplicaría, si tuviera una tasa, no sé, del 10%, sería el 10% por el valor en aduana y ya te daría el importe a pagar por el IGI. Y el IVA es el valor de la mercancía, perdón, el valor aduana, más algún otro, por ejemplo, si tuviera el IGI, por el 16%, que es la tasa correspondiente a pagar, y más el DTA correspondiente por partida. Si hubiera más partidas, el DTA se divide entre todas las partidas del pedimento. En este caso podemos ver que solo es una partida, viene en la parte final del pedimento, que es el fin del pedimento, que solamente hubo una partida y la clave del prevalidador cuando validaron el pedimento al final. Bueno, aquí podemos ver en la siguiente plantilla, podemos ver el instructivo de llenado de pedimento, que es el anexo 22. Es publicado por las reglas generales de comercio exterior en el Diario Oficial de la Federación.
y podemos ver que se comprende de 23 apéndices. Todos estos apéndices que se mencionan aquí en este listado, pues comprenden cada uno de los campos del pedimento. Como mencionábamos anteriormente, hay que irnos, bueno, siempre que llena alguien un pedimento o que quiere, en su caso, revisarlo o estudiarlo, pues hay que acudir al anexo 22, que como su nombre lo indica, es un instructivo de llenado que nos va a dar las claves y la pauta para un correcto llenado. Entonces, cualquier clave, pues básicamente cualquier duda hay que acudir a este instructivo para revisar los campos que le aplican y cómo es que se deben de utilizar de la manera correcta. Si me ayudas, Angie, con la siguiente pantalla. Ok, bueno, aquí básicamente es un ejemplo de cómo se utiliza el instructivo de llenado, el anexo 22. En el campo de los identificadores a nivel general, a nivel partida, perdón, como les hizo mención Angie anteriormente, existen dos campos de identificadores. Uno es a nivel general y otro es a nivel partida. A nivel partida se refiere en la parte donde están declaradas las mercancías. Entonces, en este ejemplo que les ponemos, bueno, la necesidad de exceptuar un permiso, que es en este caso el C6. El código C6 se refiere a un permiso de Secretaría de Economía. Entonces, para exentarlo, pues acudimos al anexo 22 para resolver la duda de qué códigos o qué identificadores más bien tengo que utilizar. En este caso, en la parte de la clave hay que utilizar el XP, que se refiere a que se exceptúa este permiso, que es una regulación y restricción no arancelaria. El campo que dice nivel P se refiere pues a la partida y el supuesto de aplicación es indicar para qué exceptuar el cumplimiento del permiso. Este supuesto nos indica básicamente para qué nos sirve estos complementos. Entonces, en este caso se declara XP, el complemento 1, hay que declarar la clave del permiso que se está exceptuando, que es el C6. Su nombre lo dice, es un permiso previo de exportación definitiva. En este caso, este permiso es de la Secretaría de Economía. Y el complemento 2, se declara el UM, que es por el tipo de uso de la mercancía. En el campo 3, el WS, se declara bajo protesta de decir verdad que la mercancía no requiere el permiso C6 previo de exportación de conformidad con el acuerdo por el que se sujeta el requisito del permiso previo. Y aquí te hace mención a cuándo fue la publicación, porque todo permiso está regulado por las publicaciones que hace Secretaría de Economía por medio del Diario Oficial de la Federación. Entonces, en el ejemplo que les ponemos, aquí abajo está tal cual se debe declarar en el pedimento, el XP, complemento 1 C6, el complemento 2, el UM y el complemento 3, el WS. Con estos campos llenos, al momento de que tú validas el pedimento, no te va a marcar error. Te va a dar una validación correcta y vas a poder proceder con el pago del pedimento, exceptuando este permiso, es decir, sin cumplirlo. Adelante. Sí, solamente para complementar lo que comenta mi compañero Héctor, en caso de que algún campo del pedimento no esté correctamente llenado o que te haga falta, por ejemplo, algún complemento, al momento de validar tu pedimento te va a dar un error.
Los validadores te dan un listado, por así decirlo, te va a decir en tal línea, tal casilla tienes un error. Entonces tienes que revisar cuál es ese campo que te está marcando el pedimento y llenarlo en su totalidad. Si pones, por ejemplo, en este ejemplo el XP, pero no estás poniendo el complemento, entonces el validador te va a marcar un error. Si te hace falta, no sé, por ejemplo, el declarar el COBE, también te va a marcar un error. Entonces tienes que ir parte por parte de acuerdo al sistema que esté usando tu agente aduanal, el llenado de todos los campos que se requieren para ese tipo de operación. Como importadores y exportadores, el saber leer el pedimento nos ayuda para saber que se esté declarando correctamente lo que nosotros estamos dando en nuestros documentos, que corresponda correctamente a nuestra mercancía, lo que se ve físicamente, para que cuando el pedimento cruce por el sistema de selección automatizada, no haya ningún tipo de multa o algún tipo de problema porque no se está declarando correctamente, no se está declarando debidamente alguna mercancía o estés dando por alto una regulación el cual te podría meter en problemas tu operación. Hemos llegado a la parte final de la presentación y no sé, damos un breve momento para ver si hay algunas preguntas. De lo contrario, les dejamos en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos visiten en nuestra página, ya que tenemos artículos de todo este tipo de temas sobre pedimentos, sobre cómo calcular los impuestos, cuáles son los impuestos aplicables, cuotas compensatorias, tenemos muchos artículos de interés que los invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Bueno, al no haber preguntas o comentarios, les agradecemos que nos hayan acompañado y damos por terminado este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Angélica. Y gracias a todos los espectadores.